¿Cómo están mis hermanos? La clase de hoy lleva como título Velad y orad en todo tiempo. Para ello vamos a leer Mateo capítulo 26 del versículo 36 al 46. Jesús ora en Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Duerman ya y descansen. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, vean, se acerca el que me entrega. Jesús fue con sus discípulos, menos con Judas Iscariote, hasta el huerto de Getsemaní, lugar muy simbólico para pasar allí sus últimas horas. Digo simbólico porque Getsemaní significa prensa de aceite, y era precisamente donde Jesús iba a ofrecer voluntariamente su cuerpo para ser prensado y derramar hasta su última gota de sangre por causa de nosotros. Jesús dejó a la mayoría de sus discípulos en un lugar y se fue a orar aparte, con los tres más cercanos, con Pedro, Juan y Jacob. A ellos les reveló lo más profundo de su sentir. Comenzó a entristecerse y angustiarse, dice la Escritura. A ellos les dijo lo siguiente: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Los discípulos no le tomaron el peso a esas palabras, o derechamente no las entendían, a pesar de que en ocasiones anteriores Jesús ya les había hablado de lo que les sucedería. Sus ojos estaban cargados de sueño, muy cansados después de un largo día. Jesús se apartó un poco a orar y con su rostro postrado en tierra le decía a su Padre: Si es posible, pase de mí esta copa. Copa que significaba que Dios se apartaría de él por un momento, debido a que todo el pecado del mundo, la maldad de la humanidad, recaería sobre él. Él nunca se había separado de su Padre, a quien amaba y con quien era uno solo. Pero esta vez lo haría si así era la voluntad de Dios. Volvió a sus tres amigos, a quienes les había pedido que lo apoyaran en su oración, pero los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro, el mismo que horas antes le había dicho que si le fuera necesario morir con él, no lo negaría: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Y aprovecha de advertirles por qué es necesario que velen y oren, para que no entren en tentación.
Jesús sabía y entendía perfectamente lo que se venía sobre él y sobre sus discípulos, y les dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por esto es necesario que siempre estemos velando, alertas y en oración, porque a nosotros también, hermanos, ya se nos ha dicho todo lo que tiene que pasar antes que el Señor vuelva a la tierra. El destino de la humanidad ya está escrito, y el que persevere en Cristo hasta el final, ese será salvo. En este caso, Pedro termina negando a Jesús y los demás discípulos huyen. Pero cuando Pedro le toma el peso a lo que ha hecho, comprende cada una de las palabras que Jesús le había dicho. Pero ya no es tiempo de orar. Lo que estaba por suceder ya está sucediendo. Todos nosotros hemos pasado o pasaremos por momentos de prueba y de aflicción. Nadie está libre. Estamos en este mundo y el Señor dice que en este mundo tendremos aflicciones. Es por eso que Él nos insta a estar orando y velando siempre, aun cuando todo parece estar en calma, para que estemos preparados y no desfallezcamos cuando estemos viviendo el tiempo de prueba. En el momento de la prueba, no cuenta la intención que tuvimos de orar, solo cuenta el hecho de estar ya preparados para poder resistirla. En su palabra, Jesús nos advierte de todas las cosas que han de suceder antes de su segunda venida y nos hace el llamado a estar alertas. Leamos algunos versículos de Marcos capítulo 13. Señales antes del fin tiene como título este capítulo. Y dice así: y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo, y Pedro, Jacob, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir: miren, que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen, no se turben, porque es necesario que suceda así, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos, o comienzo de sufrimientos. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y serán aborrecidos, odiados por todos por causa de mi nombre, por ser mis seguidores. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, el que se mantenga firme hasta el final, éste será salvo. Entonces, si alguno les dijera: miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no le crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales, milagros y prodigios o maravillas para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Mas ustedes tengan cuidado, yo se los he dicho todo antes de que ocurra. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, ustedes ya saben que el verano está cerca.
Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, conozcan que está cerca, a las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Miren, estén alertas, velen y oren, porque no saben cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su trabajo, y al portero mandó que velase, que estuviese atento. Velen, estén atentos, pues, porque no saben cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no los halle durmiendo. Y lo que a ustedes les digo, a todos se los digo: estén alertas, velen. Bueno, volviendo al momento en que Jesús está en Getsemaní, en 2 ocasiones más fue a despertar a sus discípulos para pedirles que velaran con él, pero ellos volvieron a dormirse. Mateo 26, versículo 42 dice: otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y Marcos agrega: y no sabían qué responderle. A la tercera vez, cuando Jesús ya había rendido su voluntad a la del Padre, llegó a decirles que ahora podían dormir, que descansaran. Mateo 26, versículo 44 dice: y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: duerman ya y descansen. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, vean, se acerca el que me entrega. Finalmente, Jesús llega a despertarlo para decirles que ya pueden dormir y descansar. No sabemos cuánto tiempo pasó desde este momento hasta que los despierta definitivamente diciéndoles que la hora ha llegado. Ya no es tiempo para velar. Las cosas que estaban por suceder ya están pasando. Jesús está preparado para afrontar todo lo que se viene. A los discípulos, a pesar de estar advertidos, los toma por sorpresa. Pedro reacciona en la carne, cortándole la oreja a un soldado, y los demás, al ver a su maestro siendo apresado, huyen con temor. Conclusión. Hermanos, ¿cuántos de nosotros sabemos de la necesidad que tienen nuestros hermanos de que los apoyemos con nuestra oración y no lo hacemos? Nos quedamos dormidos. Muchos de ellos nos lo han pedido porque están pasando por una gran aflicción. Así como Jesús les pidió a sus amigos que velaran con él, a Pedro, a Juan y a Jacob, y ellos se quedaron dormidos. Hoy nos pide a nosotros que velemos y oremos con nuestros hermanos o por cualquiera que lo esté necesitando, que no nos quedemos dormidos. Velar y orar por otros es también una forma de dar testimonio de Él a los demás. No sabemos cuándo viene la prueba o el tipo de prueba que nos tocará pasar, pero todos necesitamos sentirnos acompañados cuando estamos tristes o en aflicción. Necesitamos un hombro, una mano amiga que esté ahí con nosotros. Cuando uno ora y vela, Dios puede revelarnos el propósito de esa prueba y darnos la fuerza para poder enfrentarla. Pero si uno no busca a Dios en oración,
teniendo una relación más íntima con Él, escudriñando su palabra, estando alerta, la prueba nos puede alcanzar débiles y corremos el grave peligro de caer y además culpar a Dios por lo que estemos pasando. Así que, hermanos, sigamos el consejo que el Señor Jesús nos da en su palabra. Velen, estén alertas y oren en todo tiempo. Que el Señor les bendiga.